Entonces, vamos a entrar al índice, don Audi. A ver. Estoy desde el teléfono porque no me permitió la, sí, ya Bueno, estoy acá en la máquina de índice. bueno, el índice lo No estoy tienes viendo. que hacer, el índice lo tienes que hacer en una tabla, porque por eso es que se te mueve. Así lo hice, doctor. Sí, En pero una tabla ya nada más le fui dando actualizar, hoja, tabla, y ya me va dando los sí, datos. pero la tabla, lo que ocurre es que cuando aparece en pantalla, aparece movida, no aparece en el orden, por ejemplo, izquierdo, derecho. O sea, tiene que estar alineada toda si nosotros la vemos de frente, tu trabajo tiene que estar del lado derecho, todo en una columna, y no está. Luego, tú comienzas hablando de la violencia vicaria. Eso no tiene nada que ver con tu trabajo. En todo caso, la escuela como instancia de control social. En la introducción, lo que trata la introducción es que tú tienes que ambientar al lector. Ujú. Entonces, después del planteamiento del problema y del método, que tú tienes que decir brevemente qué es lo que vas a hacer ahí, desde la introducción, o sea, todo lo que tú hiciste, pero de una forma resumida, tienes que irte a presentar cada uno de los capítulos. Tienes que, Eso dentro de la presentación, en la introducción, ¿verdad? introducción, tienes que presentar cada uno de los capítulos. O sea, el capítulo uno se llama tal y contiene esto. Y ahí narras qué es lo que contiene todo el capítulo uno. Ujú. El capítulo 2 qué es el nombre y todo lo que contiene. Porque inclusive cuando nosotros entramos al capítulo uno no tiene nombre. Y el capítulo 2 Sí, es tampoco el tiene nombre, tampoco tiene nombre. ujú. Entonces tienes que ponerle nombre. Sí, Entonces tiene que tener un nombre que sea coherente con lo que se trata. Entonces, por ejemplo, bueno, eso es lo que harías tú en la introducción. sí, doctor. Entonces, entramos al capítulo uno, Ajá. el malestar docente. Ok, todo está, lo que tiene que ser el bienestar docente, la práctica docente como campo de batalla, el protocolo como norma de prevención, el protocolo como medida de control. Sí. Luego, en todo caso, hablas de la vigilancia. Ahí sí estamos hablando de la vigilancia, de la sociedad disciplinaria, la sociedad disciplinaria. Entonces, estás hablando de la disciplina y la escuela segura, la convivencia escolar. Entonces, esto de la violencia escolar, según organismos internacionales, esto debería ir desde la introducción. Ok. Entonces, ahí hay diferente orden. Y luego, Ah, cuando, lo de organismos internacionales de la ONU, UNESCO y todo eso va en introducción, entonces. Ya después de lo que tengo, ¿no? sí, Internacionales. o antes, tú ves cómo porque tú tienes que ir de lo global a lo local, Ah, ok, entonces se lee al inicio. Sí, sí. sí, al inicio. Luego entramos al método En el capítulo 2. en el capítulo 2. En el capítulo 2 tú tienes que decir qué fue lo que tú hiciste, cuál es la secuencia metodológica. Ahí comienzas a hacer un capítulo que no se entiende. Yo todo ese capítulo lo quitaría o lo metes en todo lo que va en la parte de arriba, en lo de vigilancia. El capítulo del método se refiere exclusivamente al método. O sea,
cuál fue el objetivo general, cuáles fueron los objetivos específicos, cuál fue la población con la que tú trabajaste, qué tipo de estudio es, todo lo que yo les puse. Yo te pasé al inicio cuáles eran los puntos que tenía que llevar el método. Entonces tú tienes que recuperar ese documento. Sí, doctor. Entonces, ahí en esa parte tú tienes que decir qué fue lo que hiciste y cómo lo hiciste. Por ejemplo, tú dices que utilizaste entrevistas. ¿Cómo fue? O sea, utilizaste entrevistas. ¿Qué característica tenían las entrevistas? ¿Cuántos ejes temáticos? ¿Qué fue lo que estuvimos trabajando? Los ejes Sí, ahí voy temáticos. a meter cómo estuvo estructurada, ¿no? Que fueron las ¿Cómo categorías. estuvo? Las categorías, luego cómo le hiciste para aplicar las entrevistas, cuánto tiempo te demoraste y luego cómo le hiciste para analizar las entrevistas, Que fue el análisis de resultados, ¿no? que fue el análisis de resultados, que inclusive yo no vi eso, ¿eh? Yo no vi esa parte de cuántos fueron los profesores que tú entrevistaste. Y Que- me lo menciono, pero así de una manera, pues, textual, no en la tabla. no, pues tienes que desarrollarlo, o sea, tienes que decir, Ahí mismo en el método, ¿va? Elaboro mi tablita y coloco ahí en ahí coloca, anonimato, pues, así como lo hizo Helio. como lo hizo Helio, checa cómo lo hizo Helio. ¿Cuántos profesores fueron? ¿De dónde eran? ¿Qué estudios tienen? ¿Cuántos años tienen de antigüedad? Si Ajá. son hombres, si son mujeres, ¿qué estudios tienen? Si son de ahí, de la escuela donde tú eres o vienen de fuera, si son solteros, si son casados, si tienen hijos, qué escolaridad tienen, si estudiaron en una escuela normal o estudiaron en una universidad. Y luego, ¿cómo le hiciste para clasificar? Se supone que tú utilizaste un método para analizar tus entrevistas. ¿Qué fue? ¿Análisis de contenido o análisis de discurso? Análisis del discurso. Bueno, entonces ahí tienes que decir de quién es el autor. ¿Quién es el autor que tú estás utilizando para analizar tu discurso? Y la metodología que ese autor hace. Por ejemplo, si tú estás trabajando con Duverger, ¿qué pasos da Duverger? Si tú estás trabajando con Bardín, ¿qué pasos da Bardín? Entonces, eso no aparece, Nordin. No aparece la secuencia metodológica de la forma como tú le hiciste para hacer el análisis del discurso. No hay nada. Y tampoco dice por qué tú seleccionaste a este a, al, al- a Bardín, o es Duverger, o no sé quién, a quién tú seleccionaste. Eso no lo dice, Nordi. Sí, doctor. Y luego, después, bueno, pasamos, eso lo que, ya el capítulo, todo eso que dice la El 2. disciplina, el castigo y eso, todo eso lo quitas. Y Eso lo tiene, anexo en el 1. se sube hasta el 41 o tú decides si lo quitas o lo dejas. Ok. Bueno, y luego cuando llega el análisis de resultados, ahí no se ve cuál es el análisis de resultados que hay, es solo en la página 95. No hay análisis de resultados. Entonces yo no supe al final cómo fue que tú analizaste tus entrevistas. No aparecen las entrevistas. No hay ninguna entrevista que yo diga, bueno, estas fueron las entrevistas que se hicieron, qué fue lo Ve que que te las dijeron. hice, pero en la tabla y eso no lo pasé ahí.
Pues es que no hay nada. En esa parte de resultados no hay nada. No hay nada que, Voy a no pasar hay, la tabla. no hay nada que nos diga qué fue lo que dijeron a partir de las categorías. Ajá. Y luego cuando llegas al análisis y discusión de los resultados, pues aquí tendrías tú que analizarlos. Por ejemplo, a partir de las categorías que tú hiciste, ¿cómo es que se comportaron? Inclusive aquí es donde tendrías tú que agregar algunas de las respuestas que te dijeron las personas. Sí. Pero acuérdate de una cosa, que por ejemplo, lo que tú me mostraste, que tú le parecía más bien que era un cuestionario y que que le habían dado respuesta pero que lo habían tomado copiado de la ley. No había cuando menos lo que tú me mostraste, no había ninguna respuesta que dijera, pues a mí me pasó esto con el niño tal, con el padre de familia, con el director, con la escuela, nada. Ellos te decían, un protocolo es un instrumento, y te decían solamente, lo habían copiado. No había ninguna, que eso fue lo que te dije, no hay ninguna respuesta de nadie. Te daban respuestas textuales, parecía que tú les habías dado el cuestionario y ellos lo habían copiado de algún lado, inclusive de documentos oficiales. Entonces no parecía ningún cuestionario, sino que parecía que habían contestado un examen. Ellos te repetían textualmente lo que decía un documento. Entonces no hay respuestas de las personas. Entonces, ¿cómo vas a analizar el discurso? Cuando menos de lo que presentaste aquí. Entonces, necesitas checar y si no vas a tener que volverlo a hacer. Tienes que entrevistar a las personas. Y es como, y por eso yo te decía, entrevista a tus propios compañeros porque es más fácil que ellos te digan cómo cada uno de ellos está viviendo los protocolos. Para mí los protocolos me dan risa porque, y así te diría yo, ¿no? Si, si tú me preguntaras a mí de los protocolos, te diría, me dan risa porque lo único que les preocupa es que no haya violencia de género, pero no les preocupa, por ejemplo, que haya plagio, que los alumnos te presenten documentos copiados. ¿Y qué hacer cuando alguien te presenta un documento copiado? Entonces, esa parte no está presente, el análisis de resultados. Y luego, si tú le estás llamando análisis y discusión de resultados, el trabajo no es cualitativo, es cuantitativo. Le estás dando tratamiento cuantitativo cuando la metodología que estás utilizando es cualitativa. Entonces no tendría que ser es análisis nomás reflexión final. Pues sí, análisis nada más, y en todo caso, tiene que tener una estructura cualitativa tu trabajo. En todo caso, por ejemplo, así como le hizo Helio, Helio está presentando un trabajo cualitativo desde el principio hasta el fin. Y en el tuyo, o sea, si estás utilizando un análisis del discurso, tienes que hablar cómo fue que hiciste tu codificación. Entonces, no hay análisis ni discusión de resultados. Y luego en la reflexión final, ahí tú tienes que contestar tus preguntas. Y ahí tú lo vuelves a abrir otra vez.
los protocolos como sobreposición de la imposición, los protocolos y su relación con la cultural riqueza, el cambio a través del dolor y la irritación, las contradicciones, otra vez otro marco teórico. Ahí tú tienes que hablar de, por ejemplo, cuando hablamos de las categorías del análisis de resultados, tiene que ser desde lo académico, lo administrativo y lo socioemocional. Ahí ya nunca más vuelve a aparecer. Nunca más vuelve a aparecer, Nordi. El análisis de resultados tiene que ser lo académico, lo administrativo y lo socioemocional. Y lógicamente que cuando llegamos a la reflexión final es desde lo administrativo, lo académico y lo socioemocional. Y aquí tú te sueltas en la reflexión final los protocolos sobre imposición, imposición. El protocolo y su relación con la cultural, riqueza y progreso. El cambio a través del dolor. La vinculación de los factores que afectan contra la integridad docente. O sea, ahí ya se pierde otra vez. En todo caso, tendrías tú que tomar estos elementos para hacer la reflexión desde lo administrativo, lo académico y lo socioemocional. Sí, vincularlos con las cuestiones. Sí, Sí, no hay vinculación, ninguna. Entonces tú tienes un problema muy fuerte porque tienes que organizar todo el documento. sí, doctor. Y entonces, y eso aparece, por ejemplo, cuando yo reviso, por ejemplo, me voy hasta, em, por ejemplo, cuando tú hablas de Chiapas y de todos esos lugares donde se ha hablado, tú tienes que decir, por ejemplo, en el transcurso de enero cuando hablas, dice, hoy la inseguridad, pero entonces, factores como inseguridad, ese es uno, inseguridad en educación, pero también hay otros en la introducción, estoy regresando a la introducción, Sí. dice, factores como inseguridad, pero la inseguridad no es el único factor. ¿Qué han hecho las escuelas con el factor inseguridad? Que se ha reflejado en la escuela pública y en la escuela privada. Por ejemplo, los secuestros, estas que se toman las fotos a los niños, que se prohibió, por ejemplo, que inclusive ahora, yo no sé, antes las familias, por ejemplo, le borraban la foto del niño. Ahora, ¿qué ha pasado? Por ejemplo, eso surgió a partir de que habían los robachicos, el miedo de los robachicos, la inseguridad, o sea, salieron varias cosas que se fueron implementando. La inseguridad, bueno, en Sinaloa, en todos esos estados. Pero en Chiapas, ¿qué ha habido? A lo mejor ha habido robo de infantes, pero a lo mejor, ¿qué hubo en el Estado de México? Pues la cuestión de la comida. Entonces, tienes que ir diciendo, por ejemplo, inseguridad, nutrición, los espacios en la calle que se tuvieron que reordenar, por ejemplo, que hubo carrusel, porque antes llegaban y los papás todos se paraban enfrente. No, 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 hubo necesidad de decirles, hagan fila. Entonces aquí tú tienes que desglosar cada uno de los apartados que hay. Entonces, tú nada más lo único que haces es sobre inseguridad. Y todo lo demás, ¿dónde quedó? Por ejemplo, el robo dentro de la escuela. Los robos dentro de la escuela, ¿cómo le hicieron? El uniforme. Todas esas cosas que nosotros fuimos comentando en el transcurso de estos años que duró, que fueron como 2 años, ¿no? Que duró la elaboración del trabajo, todo eso se quedó atrás, Nordi.
Estás privilegiando solamente la inseguridad. Y no hay nada que hable sobre la vestimenta, sobre el corte de cabello, sobre el maquillaje, las uñas, que inclusive eso debió haber sido lo primero antes que la inseguridad. La higiene Lo pri- personal. sí, lo primero que preocupó fue que el chico llevara el cabello corto. Pero ¿cómo en la escuela privada, por ejemplo, pueden ir de cabello largo? Los niños van de cabello largo en la escuela privada, los hombres. Y en la escuela pública quieren que vayan de casquete corto, como tipo militar, que lleven corbata, por ejemplo, en los pueblos. Se inventan cada cosa, por ejemplo. Imagínate corbata en el pueblo, así como copiando, emulando la escuela privada, tipo rebelde. De ese nivel se les ocurre cuando no saben los costos que para los papás que el uniforme deportivo que tienen que llevar pants. Entonces, imagínate ese tipo de cosas. O sea, tienes que decir, se han colocado normatividades que inclusive son copiadas de la propia escuela, de la escuela privada. Inclusive, yo no sé, por ejemplo, ahí en tu escuela les dicen a las maestras Miss, No, pero por ejemplo, hay lados donde, yo no sé de dónde, inclusive en la licenciatura, hay gente que te llama Miss. Inclusive, fíjate, ahora recibí un correo donde la alumna no sabe ni siquiera si es hombre o si es mujer. Me dice, hola, Miss. O sea, ni siquiera sabe si es hombre o si es mujer quien le está dando clase. En todo caso, quiero utilizar el idioma inglés, pues te llama Mister. sí, O sea, de ese nivel de... Entonces tienes que recuperar todo lo que nosotros discutimos en las clases. Aquí no aparece, Nordi. sí, sí, Aquí doctor. no, aquí no aparece, entonces tienes que decir, a ver, es inseguridad, desarrolla inseguridad. Es convivencia escolar, desarrolla convivencia escolar. Es infraestructura, e instalaciones, desarrolla infraestructuras, e instalaciones. Es no sé, higiene personal y presentación, desarrolla eso. Entonces no hay orden de ideas, Nordi. Solo privilegiaste la inseguridad y a mí se me hizo bien, ¿no? Lo que pasa en Sinaloa, lo que pasa en quién sabe dónde, pero ¿qué es lo que ocurre, no? Inclusive tendrías que haber colocado lo que ocurre en Estados Unidos, cuando fue la primera balacera de los niños, lo que ocurrió en Brasil, que mataron a 9 niños, la operación Mochila, cuando vino lo del narcotráfico. Cuando vino lo del narcotráfico, yo no sé si aquí les revisan mochila y que se ve que llevan droga o que llevan armas. ¿Eso dónde quedó, Nordi? Por ejemplo, ahora estaba yo escuchando que en la universidad colocaron que a mí bueno, eso me contaron en la prepa, que aquel profesor, el profesor que se ha sorprendido llevando Coca-Cola, frituras, papitas, cacahuates, gomitas, todo ese tipo de cosas, caramelos, será tratado como si llevara estupefacientes o drogas. De ese nivel es el tipo de amenaza. ¿Se da usted cuenta, Nord? De ese Me nivel. imagino que es por lo de la entrada en vigor de esa estrategia nacional
de vida saludable vive feliz, ¿no? Sí, pero también ahí tú tienes que decir cuánto cuesta en realidad una comida orgánica, si ni el propio profesor tiene derecho a ella. ¿Cuánto cuesta si tú, por ejemplo, y eso es tu ejercicio? Si yo tomo agua orgánica, pollo orgánico, todo lo que es orgánico, ¿cuánto me cuesta en mi dieta? Hay hasta vino orgánico. Entonces, ¿cuánto cuesta el alimentarse orgánicamente? ¿Será que el salario del profesor da para eso? Y eso es lo que tú tienes que escribir, porque entonces te das cuenta que los Eso lo puedo protocolos, meter en mi análisis, no, en mi reflexión final. bueno, mételo donde quieras, pero el asunto es que tienes que hacer referencia a que entonces los protocolos son desarrollados sobre, o sea, que sí son necesarios, porque hay que normar y hay que tener cierta condición. Por ejemplo, el protocolo de Estambul, que habla sobre secuestro. Sí. ¿Qué pasa con eso? O sea, sí es importante que la gente sepa cómo funciona este protocolo. Y yo me pregunto, ¿cuántos profesores saben sobre el protocolo de Estambul? Están más preocupados por el acoso. O sea, yo no sé qué miedo tienen que al niño no se le toque. Y así lo colocan, al niño no se le toca. Y ahí comienza toda la gente enajenada a hablar sobre eso. Pues yo ya de plano ni los veo. Y yo, por ejemplo, yo lo veo, esos protocolos que hay por ejemplo, ahora para las fiestas, que no lleves niños. Ese es un protocolo. Sí. Los niños no van a las fiestas de adultos, pero los adultos tampoco van a las fiestas de los niños. Lo correcto, que manden a las nanas, que los dejen y los entregan en la fiesta, porque no puede haber adultos cerca de niños, a no ser sus padres de familia. Pero entonces los padres son los que los tienen que cuidar. ¿Cuántos niños no les ha dado crisis de pánico y les ha dado un infarto ahí metidos en el tobogán? Entonces el padre tiene que estar cuidando ahí al niño. Entonces, esa es la otra cosa. Sí. Entonces, ¿qué es lo que implica, por ejemplo, los cuidados, no? Entonces ahora resulta que el profesor se volvió nana, lo que te decía la otra vez, se volvió policía. Porque entonces ahí tú tienes que decir, bueno, ¿y qué pasa, por ejemplo, cuando lo que ocurrió en el Aristos? El niño estaba jugando fútbol, o no, era un niño chiquito. Se le ocurre colgarse de la portería y la portería no estaba bien fija. ¿Qué no le cayó encima y lo mató? ¿Te acuerdas de esa noticia? Sí. Entonces, ahora resulta que el profesor tiene que estar vigilando si la portería está bien, si las instalaciones están bien. Entonces, esa es la tarea, le corresponde al administrativo, al intendente. A ese paso el profesor, además de dar clases, además de ver los aprendizajes, ahora también tiene que hacer inspección en los baños. Ahora tiene que hacer inspección para ver si están bien sujetadas las porterías. Tiene que ver si están bien sujetadas las redes. Inclusive, creo que tiene que estar hasta checando cuántos entran al baño y que solo entren los chiquitos, no pueden entrar los grandes. ¿O qué objetos llevan en la mano? ¿O qué objetos llevan en la mano? Es un verdadero policía. Es un policía.
Ahora se inventaron unas este, inyecciones que son para adelgazar, pero que parecen una pluma. Es una pluma adelgazadora. Entonces, imagínate, te tienes que inyectar, cuesta 1,000 pesos cada pluma. Y cada 3 meses te tienes que comprar una pluma. O no sé si es una cada semana. 1,000 pesos cada pluma. Entonces, imagínate, tendríamos que estar checando hasta qué medicamentos toman los niños, que casi casi hasta tú dárselos, Que tampoco se puede. que tampoco se puede. Entonces, eso es lo que tú tienes que decir, que estamos ahogados de protocolos. Pero entonces tienes que clasificarlos. Primero tienes que decir, hay uno de seguridad. ¿Por qué? Porque pasó esto. En el mundo ha pasado esto y aquí en México está pasando esto. De nutrición, en el mundo está pasando esto y aquí en México está pasando esto otro. En sistemas viales, en el mundo está pasando esto y en México está pasando esto otro. O sea, todo eso tienes que colocarlo. Clasificación de protocolo. Claro, y entonces eso no lo hiciste. Y es el eje de tu trabajo. Eso lo voy a meter en análisis y reflexión final. Pues yo no sé dónde lo pongas, yo no sé dónde lo pongas, pero desde la entrada tienes que decirlo. Sí, sí, una pequeña introducción. Y entonces eso no está, entonces tienes que ponerte tú a trabajar en eso y además es urgente, ¿no? Si no, no te va a dar tiempo. Y no te va a dar tiempo porque yo no estoy viendo las entrevistas. Y exactamente tenemos 2 sesiones nada más. Bueno, Dos las sesiones, entrevistas están, usted las vio, pero pero las no están compartí ahí. así muy de manera general porque no las coloqué como tal, porque es lo que usted me decía, es que no tiene caso de que las, porque finalmente pues, parece que los compañeros, pues, como yo les dije con antelación, voy a aplicar una entrevista semiestructurada de estos temas, me dijeron, pues dinos que qué temas, y pues yo creo que para no quedar en evidencia, ellos pues se pusieron a investigar y ya cuando me siento con ellos, bueno, individualmente con ellos, pues ya nada más reprodujeron lo que habían investigado un día antes. Sí, pero entonces eso lo Yo lo tienes que relaciono decir. eso y bueno, digo, mi análisis está enfocado pues en las categorías ahí y ahí coloco cuáles No, no, fueron no, las categorías. pero ahí te está faltando qué es lo que dijo el entrevistado uno, qué es lo que dijo el entrevistado 3, qué es lo que dijo el entrevistado 10. No aparece, no aparece lo que dice cada uno de los entrevistados. Tú lo hiciste de manera general, lo resumiste, pero ahí no se ve nada. Sí, ahorita No se ve. lo paso, lo que tengo en la... No, pero además también hay otra cosa, que eso es lo que también habría que ver. O sea, esta gente que tú entrevistaste entonces no fueron seleccionados clave, porque no te Se dijeron ve nada. que utilicé la mecánica que usted me dijo, o sea, entre los de mayor antaño, por ejemplo, la antigüedad, también si trabajaban o no en escuela pública o particular, y entrevisté a uno que trabajaba en particular para ver el contraste, cómo aplicaban ellos los protocolos, normatividades Sí, en el sí, sistema particular. Y pero aquí el objetivo de tu trabajo no fue comparativo. Esa es la cosa, o sea, si tú, por eso sí, te sí, decía, si, sí. si, No, no, si no, yo sé tú, que no fue estadístico ni comparativo, pero a lo que voy es que a través de eso también en la antigüedad y todo eso de los dos subsistemas, porque entrevisté a una maestra que trabaja en un sistema estatal también y en el federalizado, entonces ahí pues pude, bueno, a lo mejor no de manera estadística, digo, contrastar o comparar, pero sí, más o menos pero eso no, porque el tema era ese, ¿no? ¿Qué perspectiva tiene el docente respecto a la aplicación de los protocolos? sí, Porque es pero eso, diferente y dista mucho de una persona que trabaja en un sistema estatal y en un federalizado, al igual pero que un entonces, pero privado. entonces ahí ya cambia el objetivo, Norsi. Ahí ya cambia el objetivo. Cuando tú colocas eso que me estás diciendo ahorita,
No, Ya no, no, cambia, porque nomás lo comparto así con usted, nomás para que vea. sí, Obviamente pero no ya, lo coloqué porque no es el tema. pero entonces ya cambia el objetivo de tu trabajo. Porque tú entonces en realidad No. estuviste, si eso lo estás diciendo, es que tú estuviste entonces comparando la perspectiva desde diferentes miradas de profesores en diferentes tipos de escenarios. Bueno, yo Cambió, lo veo así, pero obviamente en mi trabajo no está relacionado a eso y nunca metí eso, no. no, pero ya desde el momento que tú estás diciendo que los entrevistaste, ya te obliga a que cambies el objetivo. ¿Te das cuenta, Nordi? Sí. Entonces, eso hay que corregirlo, porque inclusive también, bueno, yo Ujú. desde lejos, yo lo que percibo es que tú les entregaste los cuestionarios a ellos te lo llenaron, lo copiaron de algún lado y te lo pegaron, y eso fue lo que salió. No hubo ninguna, o sea, para comenzar, te voy a decir una cosa. Cuando tú presentaste las entrevistas, yo decía más, esto es un texto copiado. De lejos se veía que era copiado. No había ninguna expresión natural de una narrativa. Era exclusivamente como si yo agarrara un texto y lo pegara. Eso fue lo que nosotros vimos que tú nos mostraste. Entonces yo te decía, es que esta gente en realidad lo único que hizo es copiar y pegar. No hay nadie que te diga, a ver, yo viví esta experiencia con esto y esto y esto que te narraran, así como lo hemos platicado nosotros. Sí. Yo, por ejemplo, te puedo decir una cosa. Yo, que te diga, yo llevo mi ventilador. Yo llevo mi ventilador y llevo mi calentador porque donde yo estoy está muy frío y a mí no me gusta pasar frío. Yo llevo mi spray porque cuando fue la pandemia me dijeron que tenía que pasar un spray. Ahora se inventaron que te visitan y que no te pueden encontrar spray de ese nivel, Norte. Y te estoy contando, así como me estás escuchando, así te lo estoy contando. Cuando fue la pandemia, yo tuve que llevar spray, yo tuve que llevar un tapete, yo tuve que llevar cloro, y entonces ahora ya no, y entonces tengo mi ventilador, tengo agua, tengo una cobijita, tengo mis pantuflas. Entonces, dices tú, entonces ahora ya no se puede, pero en su momento ese protocolo, pero tampoco voy a echar a la basura mi spray, que además es aromatizador. Cambia su funcionalidad de acuerdo al contexto. Sí, entonces ahora imagínate, llevo incienso para ahuyentar la gallina negra. ¿Cómo ves? Ya llevo incienso para purificar el ambiente, porque además mis creencias son esas. O sea, te estoy contando Sí. así de manera natural eso. Yo no observé que nadie te contara nada que hablara en verdad de cómo son los profesores. Por ejemplo, yo te puedo decir, yo tengo papel higiénico, tengo toallitas húmedas, cargo en mi mochila Kleenex y todo eso. ¿Por qué? Porque donde yo trabajo no lo hay y lo que hay no me gusta. Entonces, yo te estoy contando eso, entonces y te diría, y tengo miedo de que de repente me venga una inspección y descubra que yo traigo eso cargando. Te conté de manera personal lo que yo estoy viviendo. Nadie de tus entrevistados te contó nada personal. Sí, lo Nadie. mecanizaron. Y eso fue la observación que usted me hizo en su momento, que Sí, fue tan mecánico que únicamente se enfocaron, bueno, en las preguntas y no.
Básicamente, más allá de que pareciera una perspectiva, era como una entrevista cerrada, bueno, con preguntas cerradas donde decían sí, no, y yo daban algún punto de vista, pero sí, muy Sí, mecánico, técnico. entonces, eso fue lo que pasó. Entonces, pero entonces tienes que colocar lo que te dijeron Sí, y no aparece. Entonces, ojo, Nordi, tú tienes que agregar estas partes sí, y entonces te falta un montón. ya ni me Te diga, está- doctor. sí, te está faltando un montón y exactamente te quiero decir que tienes 2 semanas para terminar. 2 semanas para terminar. ¿Será que la semana que viene te va a dar tiempo? Yo creo que no. Entonces, dedícalo a terminar. Sí, doctor. En el caso de Helio, ya lo terminó, ya me lo pidieron, inclusive ya lo entregué en la coordinación. Usted es el otro que está faltando. Sí, doctor. No, sí, a partir de ya me pongo a hacer el avance. Bueno, no el avance, ya las correcciones ya finales. Mm, no, Que ya en tienes que teoría, pues, terminarlo. mande. Ya tienes que terminarlo. Sí, pues no voy a dormir estos días, doctor. Pues sí, pues es así. Y luego que se No, junta con el cierre del ciclo escolar, no me quiero imaginar mi vida ahorita estos días. Van a quedar para la pues, historia. pues así es eso. Cuando uno hace el doctorado, así es. Sí, Yo, sí, por sí. ejemplo, cuando hacía el doctorado, yo no salía durante toda la semana. Solo salía un día que iba a la universidad a socializarme. Y eso con los que conseguía ver. Y si no, me la pasaba trabajando. Solo un día iba a la universidad. Todo el día me la pasaba encerrada en mi casa, desde que me levantaba hasta que dormía. Y al otro día seguir sin salir. ¿Sabes lo que es eso? Sin salir. No, pues, no, pues es una cárcel Pues sí, pero quería ser doctor. encerrado en cuatro paredes y lo que te afecta emocionalmente, ¿no? Ahorita que me dice, tienes esto y esto y esto y esto, pues híjole, y si te Pues pega. afectado, afectado ya estás. Pero bueno, es parte del show. Ya Pues llegamos hasta sí, acá y pues ni modo decir, no, pues no, 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 claro, que de esto para eso te sirve, ¿no? Para y reconocer que tenemos áreas de oportunidad y claro, trabajar. claro. Sí, doctor, pues muchas gracias por nuevamente por la observación muy extensa. Ya tengo aquí todos mis observaciones y pues me voy de menos a más, así como va el orden, desde la introducción hasta el capítulo 4. Ok, entonces tienes tarea. ¿Me permite en la semana irle compartiendo, no sé, el curso de la semana, compartirle los avances para que ya vaya más o menos quedando bien? O hasta el fin de semana, hasta el sábado, nuevamente presente. Pues yo, mira, el asunto es que tú puedes solamente entre semana, en la mañana, yo no puedo en la mañana. No, yo tampoco no puedo en la mañana, por eso le decía que pues, Entonces, pues y que en la trabajo tarde en yo el no, turno y en la matutino. tarde yo no tengo, y en la tarde yo no tengo tiempo de estar revisando, porque yo estoy ahorita ya estoy evaluando, estamos en proceso de evaluación, porque tú sabes que estuvimos en, ¿cómo se llama? Estamos en huelga. Sí, Entonces, tengo reuniones y todo eso. pero por ejemplo, a lo Entonces, mejor es otro contexto diferente. Y me imagino que pues hay jóvenes que están ahí en el movimiento en lucha, es una lucha legítima, ¿no? Pero por sí. ejemplo, quienes no alcancan a tener, muchos imagino que de esos que están ahorita en huelga tienen tesis o tienen algún proyecto, algún protocolo que presentar o algo. ¿Cómo van a evaluar ahí? Digo, si no es indiscreción. ¿Mm?
o ya, o ellos pasan así en automático. No, tienen que hacer algunas cosas, Ah, tienen ok, que presentar sus trabajos. ok. Bueno, Entonces, pues sí, doctor, gracias. bueno, Entonces, pues me pongo a laborar en eso. ok, Gracias, doctor. Le dejo el espacio a mis siguientes compañeros. sí. Doctor, ¿Qué pasó? entonces yo ya nada más es leer mi tesis, ¿no? Por si encuentro algún error de coherencia o de cohesión o algo, o ya quedó. Sí, mira, aquí más bien tendrías que revisarlo Ujú. para ver si hay alguna, es lo que me decías, alguna situación de coherencia, pero también yo creo que esa parte donde está, donde agregaste la serpiente, Ajá. ya lo colocaste en el índice, La figura de la serpiente, sí, sí, ok. es la figura número 5 que está Ujú. justamente al terminar el capítulo 2. Y una pregunta, ¿y a ti te gustó cómo salió el dibujo? Sí, yo lo hice. Sí, porque yo la vi muy cabezona, yo le vi, ¿sabes qué? Ajá. Tendría que colocar más que se parezca más a Quetzalcóatl. Mm, Yo dale otro sentí que, plumaje. yo sentí que o sea, yo le veo la cabeza así que quedó grandota, Ajá. pero yo yo no le vi parecido con Quetzalcóatl. Ah, es que la quise, bueno, la reflejé así porque dije, si la hago muy escamosa, si la hago, yo quiero que se vea como el misterio, ¿no? Que es la serpiente que se está descubriendo. Y al Pero final entonces, la cara la hago así oscura porque dije, pues es algo difícil de ver, algo difícil de que las personas la puedan ver, si no es mediante el trabajo que se está haciendo. claro, pero entonces eso tienes que decirlo. Ah, ok. Si es en la imagen lo que se Lo percibe, redacto, ¿no? Ajá. sí, redacta eso, Ah, ok. que fue está hecha propositalmente, que inclusive la lengua no se ve y la No. cola inclusive tampoco. Cuando tú dices, cuando yo te dije, Ujú. cuando tú seleccionas a la serpiente, la cola es por lo que es lo primero que se ve. Ujú, Eso no lo dices. ujú. Que es cuando tú la encuentras en el monte, por ejemplo, lo primero que se ve es la cola. Ok, Y se ve la cola porque ella hace ruido, porque se ve la forma sinuosa en la que se mueve, ¿por qué la cola? Y yo no sé si existe algún escrito que diga por qué se ve primero la cola. tendría que buscarlo. Tendrías que buscarlo. Y Sí, luego la otra parte, la cabeza. La cabeza de Quetzalcóatl en la serpiente es muy grande, sí. pero tiene lengua. Se Ujú. alcanza a ver la lengua. Y entonces cuando tú dices, bueno, y a propósito, no se dibujó tan definida exactamente para que se vaya descubriendo y vaya manejando el misterio. Ajá, y Es- la lengua, es- sí pensé en hacerla con la boca abierta, pero dije, es que se supone que al final voy a expresar un discurso en la que a ellos se les ha olvidado, ¿no? Cómo usar su lengua. Entonces también creo que por eso. claro, y que también hay otra cosa, que eso tampoco lo dices, Sí. que la lengua en realidad implica guardar, saber, o sea, hay una cosa cuando dicen, es que la gente
la lengua es la que los mata, Ey. ¿sí? Híjole, Que tienen una lengua viperina. La lengua es la que los Amina mata. sola. Sí, la lengua es la que los mata porque en la lengua tienen el veneno. Entonces, las personas también en su lengua tienen veneno. Obvio. Entonces, aquí tú tendrías, o sea, eso no lo dices. No, pues no. Nada más metí el dibujo. Sí, nada más metiste el dibujo. Entonces yo cuando vi dije, ¿qué es esto? Hasta parece un espermatozoide. Ah, ah. Sí, fue lo primero que pensé. Dije, eso es un espermatozoide. Ok, doctor, está bien. Entonces eso está faltando y checar si no se mueven las páginas. No, no creo, porque, o sea, de hecho la imagen está abarcando la hoja, A pero lo mejor ahorita, la o sea, reduz. así sí me doy una idea, yo puedo reducir la imagen a la mitad y escribir, o a no sé, a 3 cuartos y en el último cuarto de la página hacer el párrafo que me está pidiendo. Y ya Ok, y quedaría ahí ahí. no, ya ahí no movería. Ujú, ya ahí no se movería. Porque incluso tengo un espacio en la parte de arriba. O sea, ahorita sí que me acuerdo. Antes de caer a la imagen, tengo un espacio como de un párrafo, párrafo y medio que quedó en la página anterior. Ujú. Ok, entonces eso tendrías tú que colocar. Sí, ok, Pero yo doctor. en lo particular lo vi súper bien, ya lo envié a la coordinación que me lo pidieron. Ajá. Ya estuviste preguntando eso, si harías defensa de Pregunté y tesis. me dijeron en la semana que me iban a decir cuáles son los requisitos para presentar el examen. Yo supongo que va a ser, no sé si se paguen sinodales o si se tienen que pagar. No, no Eso sé. no sé, yo creo que ahí tú tendrías que decir que Porque, por ejemplo, nosotros en la licenciatura sí tuvimos que pagar nuestros sinodales. No me acuerdo cuál era el costo. Creo en ese entonces eran 1,500, 2,000 pesos. pues tú tendrías que preguntarle si tendrías apoyo porque eres el único. Ujú. O en todo caso, Ey, mete una carta, dile, en virtud de que tú eres el único que vas a presentar tesis, que solicitas un apoyo del ICIMA para que te auxilie, para sí, que se haga una defensa, porque así sí. inclusive la ceremonia es más bonita. Y por ejemplo, ahí usted tendría que estar también, ¿no? Como me Sí, hace. yo entro como asesor y ahí inclusive ahí tendría que, sí colocaste, yo vi que en la portada decía docente de la materia, Así tiene que decía. decir, tiene que decir asesor. Ah, ok, entonces también lo corrijo. Sí, es que También así como nos las mandaron de encima, dije, pues ha de estar bien, ¿verdad? Y ya, no, tiene que decir asesor de tesis. ok, muy Y bien. entonces, pues eso es lo que tendrías tú que trabajarle ahí, El que sentí dibujo, que sentí que es lo único que faltaba. correcto. Está bien, doctor. Y ya nada más corregir que no haya errores de dedo, Sí, la formatación. eh, Pero yo porque creo que no, quedó incluso bien. antes de que se lo mandara, verifiqué mis referencias, los links, todo eso está bien. Ujú. Mm. ¿Y tú cómo te sientes ahora que lo terminaste? Ah, pues me siento bien, un poquito menos, ocupado mentalmente, ¿va? Porque digo, pues ya lo terminé. ¿Y ya Mm. terminaste todas las materias? Me falta una de gestión educativa, tengo de planeación, no, planeación estratégica institucional, pero mi trabajo lo presento la otra semana. Ya con ese termino, ya completo. Ya no tendré ni tesis ni tareas. Es la última. Ajá. Pero igual ese ya lo acabé, ya nada más me falta que una fundamentación teórica, pero ya ese siento que está más sencillo. Ajá. Sí, O y que, ya o que lo terminan. puedo hacer en menos tiempo que la tesis. No, pues la tesis sí fueron 2 años. Pues sí, para hacerla y eso tiene su chiste. No, y eso que estaba yo viendo otros planes de doctorados y son 4 años, ¿no? De doctorado. Yo llevé 5, sí, sí. 5 años fue mi doctorado. Ujú.
Entonces, en realidad, y ve, y se te hizo pesado. Sí, y yo siento que tal vez se nos hizo pesado porque por lo mismo que el tiempo está muy pequeño y con usted lo intentamos hacer a lo que teníamos que hacer una tesis de doctorado, como que por eso el tiempo se nos hacía muy, muy rápido, ¿no? Sí, porque en realidad, Por eh, ejemplo, yo tendría la duda, usted cuando hizo su tesis de doctorado, el primer año se lo dedicó a qué, al estado del arte y al marco teórico, ¿o cómo fue? no, yo llevaba materias y iba elaborando el proyecto. Ajá, Y entonces, como al año y medio me hicieron un examen predoctoral, o a los ajá, 2 años, ajá, no sé si fue el año y medio. Y entonces ahí ya hubo un examen predoctoral donde yo defendí mi proyecto. ajá. Y luego ya después, ya nada más, ya al final, ya solamente el último año y medio ya era dedicado exclusivamente a la tesis. Mm, un año y medio, eh. Un Y año y siento medio que, dedicado. y siento que aquí también a veces lo que te movía era que, por ejemplo, el primer año y medio, este medio año ya no, pero sí era la tesis y era un trabajo por semana, ¿no? Tesis, trabajo por semana, tesis, trabajo. Entonces ahí también a veces llegabas de trabajar y tenías el trabajo de la semana, ahí también siento que nos desesperábamos un poco. Pero no, salió bien. Yo sigo diciendo que a mí me gustó mucho la parte del capítulo 3 del análisis de resultados. Esa creo que fue la que más disfruté escribir. Ajá, Estuvo bien. Y además, sabes que la historia es bien interesante, ¿eh? sí. Cuando tú llegas y dices, oye, pero hay una cosa Ujú, que yo no sé en dónde va, porque yo lo estuve buscando. ajá, Tú das por hecho que todo mundo sabe toda la historia de Quetzalcóatl, ajá. porque si no, esa ponla en anexo. Ah, ok, como anexo. Sí, como anexo para que ya no te mueva tanto. El mito de Quetzalcóatl. Pero ese, por ejemplo, no lo tendría que citar, ¿no? Nomás lo pongo como mito de Quetzalcóatl, porque en sí, al ser un mito, pues es una historia popular, no se le atribuye a nadie. Sí, no, 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 pero ¿sabes qué? Que a lo Ujú, mejor tú pegues el link ujú. para que si alguien lo quiere leer completo, Es que, por ejemplo, espérame tantito, haga de cuenta que cuando empecé a trabajar con eso, compré este libro que habla acerca dice, mitos y leyendas prehispánicas, tomo uno, aztecas. A ver, no se alcanza a ver, sí, se pierde. Ah, acá está, se ve lejos. sí. Entonces, aquí sí, aquí fue donde más o menos como que quise entender la cosmovisión, azteca. Ajá. Pero ese es el más completo o hay otros. Yo creo que pues puede haber otros. Ajá, puede haber otros. Es que son dos tomos. Y en sí de Quetzalcóatl, pues empiezan a hablar hasta el último capítulo. Ajá. Solamente Pero que, solamente que incluye a los dos. sí, yo diría, por ejemplo, en internet debe de haber algunos completos o eh, historia de los mexicanos, una cosa así. El origen de Aztlán, el origen de Aztlán o el origen de Tenochtitlan, alguna, alguna cosa así. sí. Entonces tú remítelos al anexo Ajá. y coloca ahí los links Sí. para que si alguien quiere ver la historia completa, ahí Ujú. lo encuentre. Sí, porque por ejemplo te los va presentando por diferentes partes, ¿no? En la primera parte te dice, Quetzalcóatl es con diferencia uno de los dioses aztecas más famosos. Se parecía al dios de durante la época de la hegemonía cultural azteca porque era el dios de la vida, la fertilidad, la sabiduría, el día y la noche y los vientos. Por todo lo que representaba, es sin duda una de las deidades más significativas entre los aztecas. Con respecto a su apariencia física, generalmente se lo describe como humano y como una serpiente emplumada.
Y ahí fue donde yo retomé en el marco teórico lo de la dualidad, ¿no? Eso sí, Pero, pero, por ejemplo, y aquí cuando tú hablas en esa parte de cuando ellos en el final, ajá. cuando ellos en el final están esperando y tiene que ser, y cuando tú les dices, es que el primero que nada, a lo que están esperando es a ellos mismos, Ujú. Sí, pero ¿dónde? Pero tú no dices nada donde diga, por ejemplo, están esperando ellos mismos. Entonces, aquí qué sería, por ejemplo, ellos mismos, el día, la noche, los vientos. ¿Qué sería entonces para un profesor el día y la noche? ujú. Entonces, esa parte está faltando, esos párrafos que tú rescates exactamente de lo que significaba la deidad, Ok, que esa deidad en realidad son ellos mismos. sí, Están esperando que llegue algo de afuera, pero en realidad está dentro. sí, sí, ya le entendí. Entonces, inclusive eso es algo que lo dicen, que parece ser que viene de la filosofía de Oriente. Dice, cuando tú tengas la felicidad, no dice, cuando entre la felicidad a tu vida, cierra la puerta, porque ya está dentro, vive contigo. Entonces, estás siempre con la puerta abierta esperando a ver que llegue más, cuando ya la tienes tú adentro. Entonces, yo creo que más bien tiene que ser cuando tú reconozcas tu día y tu noche interior. Eso es lo que tiene que pasar, Elio. Sí, Por ejemplo, ¿cómo es que tú explicas en eso, si lo estás hablando desde la deidad, ajá, esta cuestión de tu día y tu noche? Hay gente que le tiene miedo a la noche por causa de la depresión, sí. de que de que su salud mental está afectada. Y ahora también estoy leyendo este, mire. Sí. Este es el de este mes. Se llama Y- Dios, la ciencia, las pruebas. Y si Dios existe, ¿qué? sí. También está chido. Y entonces aquí, por ejemplo, si tú dices, si Dios existe, entonces, también esa es la otra parte, ¿no? Que nos colonizaron y nos enseñaron a pensar que, que teníamos que encontrar la tierra prometida, Sí, pero porque si la no, tierra, bien podríamos estar como en la India, ¿no? Que ellos todavía preservan sus dioses desde mucho antes de la hegemonía, podría llamarse así. sí, de la colonización. Entonces, en esa parte ellos no se dejaron colonizar. Y nosotros sí, Pero- nosotros perdimos todo. Bueno, no lo sí, perdimos, porque si digo lo perdimos, suena como que cuando tú pierdes las llaves es culpa tuya. Entonces, sí, nos porque despojaron de todo eso, ¿no? pero también, por ejemplo, si tú, inclusive sería hasta bueno que revisaras eso, ¿no? Cómo es que se descubre Aztlán? Mm. Más bien venían de Aztlán para buscar la tierra prometida, y esa, la tierra prometida, era el lugar donde ellos vieran un lago y vieran una serpiente, Sí. que vieran una serpiente además parada sobre un nopal. Eh, Entonces, ¿qué significa esta cuestión por ejemplo, ahora, qué significa el nuevo Tenochtitlan? Yo cuando paso por Santa Fe, yo lo que veo son los cristales y los edificios. Digo, aquí quiero que sea mi Tenochtitlan, mm. porque entonces estoy inundado por el capitalismo Y el consumismo. y el consumismo. Entonces, en realidad, mi nuevo Tenochtitlan es Santa Fe. Sí. El centro comercial Santa Fe sería
la tierra prometida, Gucci y Dior y las marcas. Hoy, por ejemplo, esa es la nueva tierra prometida Eh, y ya no es la naturaleza. Si te das cuenta de eso, ¿no? El lago se volvió un basurero sí, y sobre el basurero se construyeron los rascacielos. eh, Esa se volvió la tierra prometida. ¿Cuánta gente no aspira a su sueño a vivir en Santa Fe? ¿Te das cuenta de cómo la metáfora cambió? sí, Y entonces eso es lo que tú tienes que ver. Entonces, cómo el profesor se siente perdido eh, exactamente porque esa tierra prometida hoy ya no tiene acceso. sí. Y eso es bien grave. Entonces, imagínate lo que le produce es el desespero. ¿Tú ya viste la película esta de El Segundo Poder? Está en Netflix. No, no tengo Netflix. Pero si no, chécatela a alguien, cómprate un crédito. Ajá, Las venden en Oxxo. ajá. Compra una tarjeta, lo instalas y Vale nada como más. 100 pesos, ¿no? Sí. El mes de la tarjeta. Y Ah, entonces tú la instalas tu Netflix y ves esa película, El Segundo Poder. ajá, Y una sí, de las cosas que aparece ahí es la desolación. ¿Qué ocurriría si los pobres se hacen cargo del poder? está interesante. Sí, cuando tú ves que el Es que policía, pensar que los de abajo no se van a dejar corromper también es utópico. Claro ejemplo de la mm, Revolución Mexicana. O cuando los cuentan, seguidores le decían a uno de los caudillos que no se sentara en la silla, no recuerdo bien. Ah, sí, a Zapata, que cuando llegaron al palacio, le dijeron que sí, se sentara y que le decían, no, no, no te sientes ahí. Y que le decían que por qué. Y su gente de Zapata le decía no, que porque esa era una silla maldita, que todo el que se sentaba ahí se les olvidaba el pueblo, se les olvidaba las necesidades de las personas, se les olvidaba todo. Y Zapata no se quiso sentar en la silla y el que se sienta es Pancho Villa, en la foto donde están sentados. Ajá. y ven y lo que le pasó. Sí. Y también está la otra película, Gringo Viejo, que es más de la revolución. Pero Gringo si tú te das, Viejo. pero aquella película, hay una película Pero ese es que un libro de Gringo Viejo, es de que Carlos Fuentes, ¿no? sí, pero la hicieron película también, pero está también la otra Ese lo ciudad leí en secundaria, profe. imagínate, El de Gringo Viejo. Todavía me acuerdo que mis partes favoritas de ese de Gringo Viejo es cuando le hacen burla y creo le dicen que los gringos se enferman del estómago porque, porque no están acostumbrados a comer con el gusanito, algo así les dicen. O sea, que dan mucho la comida y en la época de la revolución pues no había tanta higiene para los alimentos. sí. Gringo Viejo. Ujú. Y yo creo que aquí lo más importante es que tú, te quede claro esa división que hubo y Sí, pero que además, fíjate que te voy a decir una cosa, que esa leyenda de crear, de cómo se construyó México y esos mitos, si tú lo estás viendo, también aparece en la religión católica, con Sodoma y Gomorra, cómo Sodoma y Gomorra, cómo se destruyó. Si supiste, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, y lo mismo pasó cuando dicen que de Aztlán lo que ocurrió fue que los dioses los dejaron porque ellos se comenzaron a corromper y Ok, por eso fueron expulsados. No fue porque quisieran. sí. Y entonces, eso es lo que yo creo que tú tendrías ahí que colocar, ¿no? En tu trabajo.
Más que tu trabajo, ahorita lo que tendrías es, ya como quedó, quedó. Como quedó, quedó. Pero yo creo que ahora lo que tendrías tú que hacer más bien es estudiar para la reflexión, para la defensa. Sí. Y yo creo que esa parte estaría súper, súper bien, ¿no? Cuando te digo, bueno, por eso inclusive ahorita que yo lo veo en la analogía, ¿no? El lago se perdió, el lago se secó. Los nopales también se comercializaron, ahora se comen los nopales babies. Las águilas ya no hay. Ya no. Y las serpientes hoy se volvieron print animal, estampas. Sí. Sí, hoy vivimos de estampas de animales, de tigre, de este, de serpientes. Hoy esas son nuestras estampas. Las plumas son estampadas. Hoy se volvió moda. Es las estampas, los animales, porque ya no hay. eh, Inclusive hoy se volvieron depredadoras. sí. Yo lo veo aquí donde vivo, ¿no? Que los pájaros ya no quieren comer alpiste, quieren comer pan. Y sí. Sí, los pájaros quieren comer pan industrial, ya no quieren comer su comida. El gato ya no quiere comer Los croqueta. gatos. El gato El gato ahora le ya no tiene, caza ratones. sí, el gato ya no caza ratón. ¿Sabes que el gato le tiene miedo ahora a los pajaritos? Cuando antes se los comía. Cuando antes se los comía. Le tiene miedo a las palomas. Ujú. Y entonces ahí es donde nosotros vemos Y es que esa parte, es ¿no? el contexto lo que los hace así. Sí, Y a mí se me quedó grabado mucho lo que usted dijo una vez, ¿no? Por ejemplo, cómo una persona de la ciudad puede enseñarle o lo que intentaba hacer el país cuando manejaba esa asignatura de vida, de educación ambiental, pero que era una sí, educación ambiental, pero a la vez querían llevarla al campo, y también eso estaba mal, porque pues cómo vas tú a enseñarle a alguien que vive en ese medio, ¿no? Acerca de cómo tiene que tener relación con la naturaleza. sí, Y toda su vida he vivido ahí. sí, ajá. Y yo lo noté con los perros esta vez que fui a mi casa. Nunca, no lo había yo podido notar antes. En diciembre quemaron cohetes, ¿no? Ahí en el rancho. Este, por ejemplo, aquí en la ciudad ve que está muy penado. O yo lo veo, por ejemplo, en Aguascalientes, un año que pasa y no, ya nadie quema cohetes porque los perros se asustan. Los perros se asustan, les hace daño a los perros. Y aventaron unos cohetes. Y yo me le quedé viendo a los perros que estaban ahí, los que tienen mis papás ahí. Y los perros no se asustaban, los perros estaban contentos, estaban brincando, o sea, estaban correteando, estaban jugando. Y yo dije, bueno, entonces, ¿de dónde se produce el miedo del animal? Por el sonido, ¿no? O dije, Sí, pero pues, o será que como están desde cachorros están acostumbrados? Dije, pero bueno, aquí no queman cohetes a cada rato. O sea, ¿en qué momento ocurre ese tipo de cosas? O, o yo lo he visto cuando con los perros de bolsillo, los perrijos, ¿no? Como les dice usted, los perrijos, que veo que no es que tápalo porque tiene frío y dale de comer tal cosa porque le cae pesado a su estómago. Y digo, ok, está bien. Y me pongo a pensar en el, igual, ¿no? En el perro que tenemos para defender las gallinas, que se peleó contra un gato montés, contra un tigrillo y lo mató para defender las gallinas y que no se las comiera y dices, no sé, o sea, siento que la huella ecológica producida por la acción humana ha modificado las conductas de los animales en muchos, muchos aspectos, ¿no? Y tal vez el paso de Darwin de la evolución física no se está dando, pero una evolución conductual de todos los seres vivos
O sea, se está llevando a la par por pues la nueva sociedad que tenemos o la posmodernidad. Claro, o la otra, ¿no? Por ejemplo, cuando avientas cohetes también, las lluvias, Ujú, sí, también esa parte de cómo la naturaleza, con tanto cohete, pues las lluvias también se espantan. sí. O ya ve que hay sembradíos que están usando antenas que cuando va a llover las prenden y dispersan las nubes para que no se les pudra la siembra. Sí. Mm, Entonces también ahí, ¿cómo quieres tú la nueva Tenochtitlan? sí, ¿Cómo quieres la nueva Tenochtitlan cuando ocurre eso? Y sobre todo cuando hay mucha migración y están desarraigados, sí. cuando ya no saben si vinieron de Aztlán o vinieron de dónde. Yo creo que vinieron del drenaje. Sí, Sí. porque cuando tú dices, me muero de la nostalgia de volver al lugar donde nací, pero ¿qué es lo que voy a encontrar ahí? Gente que no creció, gente que no evolucionó, gente que sigue atrapada en sus creencias. Sí. Entonces también vas a sufrir porque entonces ya perdiste tu identidad. Profe, no sé si los demás vayan a querer presentar también, porque luego no tienen, Pues o es que si no se manifiestan, yo no puedo saber, Elio. bueno, Si ellos no piden la palabra, ¿qué puedo hacer? ya nadie va a presentar. Pues yo creo que no. Pues yo creo que no. Pero, pero entonces, si no, entonces ustedes se ponen a trabajar, ¿sale? Ánimo. Sí, yo ahorita corrijo eso. Ahorita entre hoy y mañana ya se lo mando. Y Mm, ya, y lo más importante es comiences a preparar tu examen. Pero yo creo que sí haz una carta y pídele a Lisima que te apoye. sí, ok, Haz la carta. ok. Órale, Vale. pues. Entonces estamos en contacto. Chao, chao, Doc. Chao. Hasta Yo aquí luego. sigo trabajando, doctores. Sí. Ya soy en la traducción. Órale, pues. Dale, Nos bye. vemos. Chao.